puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Quieren sentarse un instante? En estos días que estamos viendo los textos del Padre Pío, y eso que nosotros no lo hemos tratado de un modo exhaustivo en la vida del Padre Pío. Nos hemos centrado en lo que nos puede ayudar en nuestra vida espiritual. Por ejemplo, todos cuando fue en el programa de anoche, entonces hicimos una pregunta que es prácticamente obvia. Si uno quiere ir al cielo, uno quiere crecer la vida espiritual, evidentemente que todo el mundo respondió que sí. Y el Padre Pío aconsejaba mucho, o sea, para avanzar en la vida espiritual hay que recurrir constantemente, habitualmente, muchas veces, a dos sacramentos, a la confesión y a la comunión. Y él, recordamos que un superior de él, que cuando él era muy joven siempre tuvo mala salud, entonces le decía: mire, usted no tiene salud para ser predicador, tiene salud, eso sí, para ser confesor, dedíquese a la confesión. Y él dedicó horas y horas y horas, hasta 15 horas al día, 16 horas al día confesando. Eso ya lo hemos señalado, que él tenía dones, tenía todo. Ahora, ¿qué pasa? Él, que era un padre ejemplar, en una parroquia, digámoslo así, perdida en Italia, en una diócesis secundaria que es la diócesis de Manfredonia, ¿por qué despertó tanta persecución? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Pero tanta hazaña, inclusive, imagínense, fue tanto, que esto fue llevada, esta persecución, a las grandes esferas eclesiásticas. De tres papas, Benedicto XV, Juan XXIII, Pablo VI, en 3 reinados diferentes, esto fue una persecución contra el Padre Pío, pero tremendo. Y hasta el día de hoy siguen saliendo libros a ese propósito, porque una vez que quedó claro que el Padre Pío es santo, entonces, bueno, hay que analizar por qué lo persiguieron, quién lo persiguió, y eso está en la historia, con nombres y apellidos. El principal perseguidor al comienzo fue Monseñor Cagliardi, ¿no?, obispo de Manfredonia. Después fue el superior de los franciscanos, Monseñor Gemelli, que mintió diciendo que él había visto los estigmas que eran falsos y resulta que nunca vio los estigmas, y así sucesivamente. Entonces el otro día, viendo, porque es tanto, imagínense que metieron micrófonos en el confesionario de él, ¿sabían eso? Una cosa impresionante, ¿cómo puede ser que eso haya ocurrido dentro de la misma iglesia? Esta persecución así. Entonces una persona me preguntaba, pero ¿qué es insólito? ¿Por qué esto? ¿Por qué tanto? ¿Por qué cómo tanto? Es por lo que dice acá la primera lectura del libro de la sabiduría. Dice: tendremos trampas al justo, porque nos molesta. Y se opone a nuestra manera de obrar, nos echa en cara las agresiones de la ley y nos reprocha las faltas contra la enseñanza recibida. Pero volviendo al tema del Padre Pío, ¿será que el Padre Pío increpaba a la autoridad eclesiástica? No. La sola presencia de un justo, de una persona, por el solo hecho de existir, araña. Entonces, interesante el esquema, porque nosotros recordemos que vimos al comienzo de la misa que este es un tratado entre el bien y el mal. Porque, ¿qué pasa? Cuando usted vive en la mentira, una persona, digámoslo así, no usted, cualquier persona, vive en la mentira o quiere justificar una vida lejos de los 10 mandamientos, transgrediendo los 10 mandamientos, digámoslo así,
Usted necesita, para usted, para la persona, necesita justificar eso con una falacia que es muy común y que se da a lo largo de la historia. Como todo el mundo hace lo mismo, esto es bueno. Total, todo el mundo hace lo mismo. Es normal, es natural, es humano. Todo el mundo hace lo mismo. Ahora, y va mentira contra mentira, fabrica una gran mentira. Y la gente vive en la mentira. Pero basta que una persona tenga los defectos que tenga, ojo, que por el hecho de existir, o sea, vuelvo a decirle, no dijo nada, solamente hace lo contrario que todo el mundo hace, eso genera una persecución. Entonces, y eso se da, fíjese, en todas las esferas. Esto no podemos, en la línea del ejemplo, no podemos extender muchísimo cómo se da esto en los colegios. No podemos extender muchísimo cómo será esto en el trabajo, cómo se da esto, en fin, en todo ámbito social, deportivo, todo. Y es más, esto ya lo hemos dicho otras veces, que San Juan Bosco decía, mire qué interesante, los malos tienen vida interior. Sí, los malos tienen vida interior. Y una vida interior mala, mucho más profunda que los buenos. Y porque tienen vida interior mala, ellos detectan inmediatamente quiénes son de ellos y quiénes no. Entonces, aquí vamos nosotros, tenemos que analizar si existe el bien y el mal. Y como dice acá, dice aquí aquí se me pierde un poco, que no se puede servir a dos señores. Si nosotros queremos seguir al Dios del, digámoslo así, lo bueno, el camino del cielo, nosotros tenemos que saber detectar y rodearnos precisamente de lo que nos favorece al bien, la verdad y la vida, todo. Entonces vamos a la segunda lectura y mire lo que dice acá. Y esto, fíjese, eso se aplica también a los que ejercen autoridad. Eso, porque pasó lo siguiente, que estas persecuciones contra el bien se dan hoy en día. Y se dan muchísimo más de lo que usted imagine, mucho más presente. Y es por eso, porque la presencia incomoda. Es un ejemplo que incomoda. Y ese ejemplo tiene que desaparecer porque incomoda. Entonces, mire, vamos a detectando dónde está el bien. Mire, ¿dónde hay rivalidad? Esta es la carta de Santiago. ¿Dónde hay rivalidad y discordia? Hay también desorden y toda clase de maldad. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura, además pacífica, benévola, conciliadora. Está llena de misericordia y dispuesta a hacer el bien. Es imparcial y sincera. Y dicho sea de paso, también está en justicia comentar que el Padre Pío encontró también dentro de la autoridad eclesiástica cardenales que lo defendieron. Por ejemplo, el cardenal Merry del Val. Entonces, ¿por qué? Porque basta tener imparcialidad para ver que esto no tenía... Y también gente, fíjese que lo defendió un periodista que recopiló una cantidad de información impresionante, documentos, y él fue a donde tenía que ir y dijo, mire, yo tengo todos estos documentos y ya publiqué, tengo un libro dispuesto a ser publicado. Si ustedes no siguen con esta persecución al Padre Pío, porque el Padre Pío le prohibieron rezar misa, le prohibieron comunicarse, confesar, le prohibieron escribir cartas, le prohibieron todo. Entonces decía, si ustedes no cesan la persecución contra el Padre Pío, yo publico todo esto. Como dicen en Italia, miracolo, cesó toda la persecución al Padre Pío. Gracias a este periodista. Pero, ¿entiende? Porque basta que exista un poco de imparcialidad para que esto se dé.
Ahora, mire lo que dice acá, ¿de dónde provienen las luchas, las querellas que hay entre ustedes? No es precisamente las pasiones que combaten en sus mismos miembros. Mire lo que dice acá, ustedes ambicionan y si no consiguen lo que desean, matan, envidian y al no alcanzar lo que pretenden, combaten y se hacen la guerra. Impresionante, para que vea usted la seriedad hasta dónde llega esto, que vamos al Evangelio. Y en el Evangelio nuestro Señor Jesucristo, por eso esto nos sirve a nosotros para no hacer un análisis y para que nos muestre lo que es la realidad de frente. Porque nuestro Señor Jesucristo les habla, y les habla claro, les habla de verdad. ¿A quién? A sus discípulos. Y esto no gustó en sus discípulos. Es tremendo porque esto lo dice, si volvemos a la primera lectura, habla que esto es fuente también de traición. La fuente de traición. Porque claro, usted dirá, ¿la traición de dónde nace? ¿De los enemigos o de los amigos? Precisamente de los amigos. Entonces, cuando se expone la verdad, uno tiene que saber detectar quiénes son los amigos realmente. Porque cuando son los amigos realmente, es que siguen de verdad lo que son verdaderamente amigos. Y los que no, enfría. Y eso es lo que pasó con este discurso, que decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. ¿Quién lo iba a entregar? Un traidor, Judas. Lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Y resulta que después los discípulos, él se preguntaban en el camino, bueno, ¿quién es el más grande? O sea, ellos, evidente interés. Oiga, claro, nuestro Señor era el Mesías, iba a acabar con el Imperio Romano, iban a reinar. Entonces, evidentemente ya, bueno, tú eres primer ministro de qué, bueno, no, yo quiero economía, no, a mí deporte, no sé si en la época había primer ministro de deporte, yo quiero esto otro. Estaban discutiendo eso. Y aquí viene la gran conclusión del Evangelio, porque nuestro Señor les muestra a ellos un niño. ¿Por qué les muestra un niño? Porque como un niño, es la manera, la forma que nuestro Señor Jesucristo nos muestra, le muestra a usted, le muestra a todos los que están acá, para seguir a Jesús. Entonces, el que recibe a estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe no es a mí, al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Ojo, que no significa ser como niños, empezar, sobre todo los que ya dejamos de ser niños hace un buen tiempo, ya, no empezar a jugar con cascabeles, en fin, peluches, niños, ya, empezar a comer paleta, ya, no sé, ya, no se trata de eso, se trata de una actitud de dependencia, actitud de ser necesitado. Y ¿qué pasa? Lo siguiente, que cuando en nuestra vida se nos presenta nuestro Señor Jesucristo, ojo, se nos presenta siempre como un niño. No se nos presenta así como diciendo, mire, aquí yo soy lo máximo y sígueme. No. Nuestro Señor siempre se presenta como un necesitado. Y fíjese, volviendo al tema del Padre Pío, que está porque estamos en la novena de él, los que acompañaron en la gloria al Padre Pío fueron aquellos que lo siguieron cuando era perseguido. Los que están hasta el día de hoy siendo cuestionados son precisamente aquellos que no lo acompañaron cuando estaban siendo perseguidos y además lo atacaron. Entonces, nuestro Señor Jesucristo también, quien lo sigue, los que lo siguen, es que siguen a aquellas personas o instituciones que están siendo perseguidas. Como dicen, y también acá tenemos matrimonios,
Vio que dice ahí, en las buenas y en las malas, ¿cierto? ¿Cierto? Las buenas y en las malas, seguir en las buenas y en las malas. Y sobre todo el amor se prueba en las malas, ¿no? No en las buenas, se prueba en las malas. Entonces, Dios nos llamó por medio del Evangelio para que poseamos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, primero, gran conclusión del Evangelio, hoy nos invita a ver la realidad de frente. La gloria de nuestro Señor Jesucristo pasa por esto. Entonces, interesante, acá no vamos a comentar todo porque es riquísimo el Evangelio, que en primer lugar Dios ayuda a los que son de Él y les da sabiduría para actuar. Sí, les da sabiduría para actuar. Alguna sabiduría y una luz para actuar, para defenderse, porque también esa es otra. El bueno tiene que defenderse. La gente piensa que el bueno tiene, que hay que ser humilde y dejarse, pero no. Es como un papá que le vienen a atacar a un hijo y, ¡ay, qué terrible que le pegan a mi hijo! ¿Cómo puede pasar esto? Oiga, vaya y defienda a su hijo, ¿no? ¿Entiende? Entonces le da sabiduría. Y nos llamó por medio del Evangelio. Y el Evangelio hoy le dice a usted, nos dice a todos, ¿sí? Nos dice a todos. El que quiera seguirme, tome su cruz y me siga. Y también los que toman la cruz, precisamente participan de la gloria de Dios. Terminamos acá, vayan pidiendo aquí las intenciones. Evidentemente yo creo que es la intención principal es diciendo, madre mía, yo quiero irme al cielo, oiga, a pesar de todas yo quiero irme al cielo y siempre escoger el camino correcto. Además de eso, vayan colocando todas sus intenciones, todas sus necesidades, que con mucha alegría los vamos a colocar aquí en el ofertorio. Y hagan apostolado, compartiendo, colocando el me gusta. Y vamos ahora a proclamar nuestra fe y desde ya yo aprovecho a hacer un pedido de que todos los que estamos acompañando esta misa, que ciertamente hay varios que lo acompañan posteriormente en diferido, sigamos esta fe hasta las últimas consecuencias. A Cristo, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos colocamos de pie para proclamar nuestra fe. Rezamos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día